Hola, bienvenidos a esta clase donde voy a explicar algunas dudas de lo que es la materia de estadística. Vamos a aclarar bien lo que es moda media, mediana, desviación estándar, entre otros términos. Vamos a iniciar. Aquí yo tengo una serie de datos que es el 3,2, 0, 1, 1, 2 y el 8. Me piden determinar lo que es la media. La moda y la mediana. La mediana, la media es la suma de todos estos términos y hay que dividir entre el número de términos. Esa es la media. Entonces vamos a sumar 3 más 2 más 0 más 1 más 1 más 2 más 8. Y hay que dividir entre el número de términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que dividir entre 7. Vamos a tener 8 y 2 son 10. Y 1, 11. Y otro, 12. Y 2, 14. Y 3, 17. Vamos a tener 17 entre 7. Y 17 entre 7 es 2.43. La media es 2.43. Ahora vamos con la moda. La moda es el número que más se repite. En este caso, los números que más se repiten son el 2 y el 1. El 2 se repite dos veces y el 1 igual dos veces. Entonces, la moda es el 2 y el 1. Y la mediana se calcula de la siguiente forma. Tachamos el número más grande, que es el 8. Ahora tachamos el número más pequeño, que es el 0. Seguimos buscando, ahora tachamos entre los que queda el número más grande, es el 3. Ahora entre los que queda tachamos el número más pequeño, es el 1. Seguimos, tachamos el número más grande de los que queda. Ahora el número más pequeño de los que quedan es el 1. Entonces la mediana es el 2. Esa es la mediana. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema.
Vamos a calcular lo que es la media geométrica. Media geométrica. Muy bien. La media geométrica se calcula con la siguiente fórmula. X barra subíndice G es igual a la raíz enésima de los términos, la raíz enésima de los términos x sub 1 multiplicado por el término x sub 2 multiplicado por el término x sub 3 multiplicado por el término x sub 4, x sub 5 hasta x sub n. Con esta formulita calculamos lo que es la media geométrica. También podemos usar la siguiente fórmula. X barra subíndice G es igual a x1 por x2 por x3 por x sub n, y esto elevado a la 1 entre n. Muy bien. Vamos a realizar un ejercicio para que esto quede claro. El ejercicio dice lo siguiente. Vamos a borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Dice, en la tabla 3.5, en la tabla 3.5, se muestran los datos de las ventas anuales. De la compañía papelera La Concordia. Nos dice que en esta tabla se muestran los datos de las ventas anuales de la compañía La Concordia. De 2024, del 2014, perdón, a 2018. Y aparecen también las razones de las ventas. Y aparecen también las razones de las ventas. Las razones de las ventas de cada año. Después dice respecto a las del año anterior. Respecto a las del año anterior. Punto. Calcule la media geométrica.
Tenemos la tabla donde tenemos año 2014, después tenemos el año 2015, después tenemos el año 2016, después tenemos el año 2017, después tenemos el año 2018. Después vamos a tener una columna donde vamos a tener ventas anuales, ventas anuales en millones de pesos, millones de pesos. En el 2014 se generaron en ventas anuales 50 millones de pesos. En el 2015 36 millones de pesos. En el 2016 las ventas aumentaron y se generaron 57.6 millones de pesos. En el 2017 se generaron 51.84 millones de pesos y en el 2018 se generaron 1.368 millones de pesos. Muy bien. Ahora, en la siguiente columna vamos a tener lo que es la razón de las ventas, respecto al año anterior. Al año anterior. Muy bien. En el año 2014 no hay ninguna razón de las ventas, ya que no conocemos cuánto se generó en lo que fue el 2013. Todo empieza a estudiarse a partir del 2014, entonces aquí no ponemos nada. En el 2015 vamos a tener una razón de 0.72. En el 2016 vamos a tener una razón de 1.6. En el 2017 una razón de 0.9. En el 2018 una razón de 2. Si no sabes cómo salen estos términos, pues únicamente salen dividiendo el 36 por el año anterior, que es del 36 por el término anterior, que es 50. Si dividimos 36 entre 50 nos va a dar 0.72. Ahora, si dividimos 57.6 entre 36 nos va a dar 1.6. Si dividimos 51.84 entre 57.6 nos va a dar 0.9. Y si dividimos 103.68 entre 51.84 nos va a dar lo que es 2. Muy bien. Ahora, n representa el número de datos que vamos a ocupar para sacar la media geométrica. En este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4 datos. Entonces n es igual a 4. Vamos a tener lo que es 1, 2, 3, 4 datos. X1 va a ser igual a 0.72. X2 va a ser igual a 1.6. X3 va a ser igual a 0.9 y X4 va a ser igual a 2. Muy bien. Ahora, ya que conocemos todos estos datos, podemos reemplazar en esta fórmula y nos queda X barra, subíndice G va a ser igual a X1, que es 0.72
por x2 que es 1.6 por x3 que es 0.9 por x4 que es 2 y esto elevado a la 1 entre 4. Si realizamos todo esto en la calculadora vamos a obtener como respuesta 1.2. 1.2 corresponde a lo que es la media geométrica. Muy bien. Vamos a borrar y vamos a pasar al siguiente tema. Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que es la desviación media. Desviación media. Vamos a ver lo que es la desviación media. Muy bien. Se le pregunta, vamos a explicar esto con un ejemplo. Se le pregunta, bueno, primero voy a poner la definición. Es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable. Y la media aritmética. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Se le pregunta a 1, 2, 3, a 5 alumnos sus edades. El primer alumno tiene 12 años, el segundo alumno tiene 13 años, el tercer alumno tiene 12 años, el cuarto alumno tiene 14 años y el quinto alumno tiene 15 años. Lo primero que vamos a hacer es calcular lo que es el promedio, o también conocido como media aritmética. Promedio o media aritmética. Para calcular el promedio o media aritmética se calcula con la siguiente fórmula. X barra va a ser igual a la sumatoria de X entre el número de datos. Muy bien. Entonces, hay que sumar cada uno de estos datos. Vamos a tener 12 más 13 más 12 más 14 más 15. Y hay que dividir entre el número de datos, que son 5.
Si realizamos todo esto en la calculadora, vamos a obtener 13.2. 13.2 es el promedio de nuestros datos. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya que calculamos lo que es el promedio, media aritmética, ya tenemos la media aritmética. Ahora lo que vamos a calcular es el valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Es decir, vamos a calcular el valor absoluto de 12 y le vamos a restar lo que es el promedio, que es 13.2. Nuevamente, tomamos el siguiente dato, 13, y le restamos lo que es el promedio, 13.2. Nuevamente, sacamos el valor absoluto del siguiente dato, que es 12, y le restamos el promedio, que es 3.2. Tomamos el siguiente dato, que es 14, y le restamos el promedio, que es 3.2. Tomamos el siguiente dato, que es 15, y le restamos el promedio, que es 13.2. Entonces, del primero obtenemos, si realizamos esto en la calculadora, vamos a obtener 1.2. Si realizamos esto en la calculadora, vamos a obtener 0.2. Si realizamos esto en la calculadora, vamos a obtener 0.2. Y si realizamos esto en la calculadora, vamos a obtener 0.8. Si realizamos esto en la calculadora, vamos a obtener 1.8. Ahí está. Ahora, vamos a tener lo siguiente. La desviación media es el promedio de las desviaciones respecto de la media. Es decir, la desviación estándar, la desviación media, se va a representar con la D subíndice X barra, va a ser igual a, vamos a sumar 1.2 más 0.2 más 0.2 más 0.8 y vamos a dividir entre el número, aquí nos falta más 1.8. Vamos a dividir entre el número de datos, que es 1, 2, 3, 4, sí, son 5 datos. Todo esto de acá arriba nos da 5,2 entre 5, esto es 1.04. 1.04 es la desviación media de estos datos. Muy bien. En otras palabras, la formulita que usamos es la siguiente: la desviación media X barra es igual a la sumatoria del valor absoluto del dato X menos el promedio, que es X barra,
cerramos entre el número de datos. Esta es la formulita que acabamos de usar. Primero calculamos esto, después sumamos todos estos y ya obtuvimos esta parte de arriba. Y dividimos entre n, que es los datos que utilizamos, que son 5. Esa es la desviación media. Vamos a borrar. Ahora lo que vamos a ver es la varianza y desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Muy bien. Varianza. ¿Qué es la varianza? Varianza. Promedio de los cuadrados es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Muy bien. Vamos a tener la varianza para el caso de una población. Y vamos a tener la varianza para el caso de que sea una muestra. En el caso de una población vamos a usar la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado entre n. Y para la muestra vamos a hacer s al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Vamos a hacer un ejemplo. Tomamos las edades de 5 niños. Sus edades son 5, 6, 6, 7, 8. Y vamos a tomar estos datos como población. Vamos a decir que es una población. Entonces, primero vamos a encontrar la media aritmética o promedio. X barra va a ser igual a la sumatoria de todos los datos entre n. Sumamos esos datos que son 5, más 6, más 6, más 7, más 8. Y dividimos entre el número de datos que es 1, 2, 3, 4, 5. Si realizamos esto en la calculadora obtenemos en la parte de arriba 32 y hay que dividir entre 5. 32 entre 5 es 6.4. Ahora, vamos a tener sigma cuadrado y esto va a ser igual. Tomamos el primer dato que es 5 y le restamos el promedio que es 6.4. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, más. Tomamos el siguiente dato que es 6. Le restamos el promedio que es 6.4 y elevamos al cuadrado. Más. Tomamos el siguiente dato que es 6. Le restamos el promedio que es 6.4 y elevamos al cuadrado. Más. Tomamos el siguiente dato que es 7. Le restamos el promedio que es 6.4 y elevamos al cuadrado. Más. Tomamos el siguiente dato que es 8, le restamos el promedio que es 6.4 y elevamos al cuadrado.
y dividimos entre 5, que es el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5. Si realizamos todo esto en la calculadora, obtenemos una varianza de 1.04. 1.04. Ahora, esto es la varianza. Pero también nos piden la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, simplemente a la varianza le sacamos la raíz del lado izquierdo y le sacamos la raíz del lado derecho. Esta raíz con este 2 se cancela y nos queda la desviación estándar, va a ser igual a la raíz de 1.04. Y la raíz de 1.04 es 1.01. Entonces, a partir de la varianza podemos calcular lo que es la desviación estándar. En el caso de que nuestros datos se hubieran tomado como muestra, entonces hubiéramos usado esta fórmula. El problema te va a decir si es muestra o es población. Y ya tú decides cuál fórmula usar. Vamos a borrar. Y ahora vamos a ver lo que es la media ponderada. Media ponderada. Para calcular la media ponderada vamos a usar la siguiente fórmula. X barra subíndice W va a ser igual a la sumatoria de W por X entre la sumatoria de W. Vamos a hacer un ejercicio para que este tema quede claro. El ejercicio dice lo siguiente. En junio, un inversionista compró 300 acciones. Un inversionista compró 300 acciones. 300 acciones. De Oracle. Que es una compañía de tecnología. Una compañía de tecnología de la información. A $20. $20 cada una. En agosto compró 400 acciones. $400 acciones más a $25. En noviembre compró otras 400 acciones. En noviembre compró otras 400 acciones. Coma. Pero el precio bajó a $23. Por título.
Nos preguntan cuál es el precio ponderado. ¿Cuál es el precio ponderado de cada acción? W va a representar lo que es cantidad de acciones. Y X va a representar lo que es el precio. Entonces vamos a tener 300 acciones primero a $20. 300 acciones a $20. Después vamos a tener 400 acciones en $25. 400 acciones en $25. Y después vamos a tener otras 400 acciones, pero ahora igual baja a $23. Ahí está. Simplemente para calcular esa media ponderada, pues vamos a sumar. Vamos a multiplicar 300 por 20 y le vamos a sumar 400 por 25. Y ahora vamos a sumar 400 por 23. Y vamos a dividir entre la suma de estos tres términos. Que es 300 más 400 más 400. Entonces la W representa lo que es la cantidad. Siempre W va a representar lo que es la cantidad. Hay que hacer esto en la calculadora y obtenemos lo que es la media ponderada. Vamos a hacerlo. Vamos a tener 300 por 20. Es 6000. Esto es 6000. A ver, 400 por 25 es 10,000. 400 por 23 es 9200. Y aquí todo esto, 300 más 400 más 400 nos da 1100. Todo esto nos da 1100. Sumamos todos estos, de arriba 6000 más 10,000 más 9200 y dividimos entre 1100. Nos da 22.90. 22.90 es la media ponderada. Muy bien. Espero que este repaso de estadística sea útil para tu examen. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias.